Bienvenidos a Santa Susana. Ya veis, llevo aquí todo el día, esto es una maravilla. Muy fácil. Vamos a hacer la presentación aquí en esta típica barca catalana de pesca, en la playa entre Santa Susana y Pineda, pero arrancamos directamente por la riera de Santa Susana y preparados porque vamos fuertes, ¿eh? Primer sendero y vais a ver qué maravilla de recorrido. Sorpresa tras sorpresa, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué paisaje! ¡Qué senderos! ¡Qué maravilla, eh! Y lo mejor de todo, que en los puntos altos vemos el mar de fondo, pero acabaremos en el mar. En el relajante mar de Santa Susana. Mira, 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 más sorpresas. ¡Buah! ¡Qué bonito! Qué gran forma de vida, ¿eh? Esto de la bicicleta eléctrica, sumada a los paisajes, a este territorio, o en cada territorio que visitamos, valorando su gastronomía, conviviendo con sus gentes, conociendo su historia y su patrimonio, y compartiendo experiencias con amigos de siempre y con nuevos amigos que hacemos en estas salidas de las e-bike tour y e-bike day. Os recordamos el calendario que estamos trabajando. Empezamos 21 de febrero descubriendo el Penedès y saltamos directamente a Santa Susana. Que ya veis, mucha playa y mucho hotel, pero qué maravilla de senderos con hojitas. ¡Wow! No hace falta decir nada más, ¿no? Pues venga, pues vamos. Bueno, parada técnica en la bonita y pequeña ermita de San Andreu, y antes de la maravilla de este primer tramo del track técnico os explicamos un poquito cómo está estructurado este track. Primera vuelta, formato bucle de 20 kilómetros, la más técnica, desayuno muy cerquita del punto de salida, y segunda parte de 23 kilómetros, no tan técnica pero muy bonita, por el Parque Nacional de Corredor y Montnegre. Para el track básico, lo mismo, pero menos kilómetros y sin tramos técnicos. Pista, primer bucle, desayuno, segunda parte y llegamos juntos a la playa de Santa Susana para el vermut. Y novedad que hemos aplicado, igual que en algunas otras e-bike days que llevamos haciendo, el track iniciación especial para los que no tenéis bicicleta eléctrica y queréis alquilar una, o es la primera vez que salís en una salida de estas. Pues vamos a ir directo al desayuno, y después de desayunar, no llega a 20 kilómetros suaves por las pistas bonitas que hemos dicho del Parque Natural, llegamos igual al vermut y vamos a entrar en este bonito mundo de la bicicleta eléctrica, en este track iniciación. Pues hasta aquí, fin de senderos, fin de bosques, fin de caminos, y volvemos a esta preciosa playa donde hemos empezado este reportaje, pero que solo será un punto donde tenemos un avituallamiento muy especial. Vermut de la mano de Vermut el Bandarra. No hemos hablado durante todo el recorrido de los avituallamientos porque lo más importante para esta e-bike day de Santa Susana es este vermut musical con el Bandarra. Sí que tendremos un desayuno contundente más o menos al medio del recorrido, pero cuando lleguemos de aquí, claro, esto es una maravilla. Vermut, poquito de música y recordar que nos quedan 3 kilómetros llanitos para volver al punto de salida donde hay todas las actividades de este fin de semana en Santa Susana. Santa Susana, una e-bike
que aparte de la playa preciosa, grandes hoteles con todos los servicios, jacuzzi, zona de aguas, buffets libres espectaculares, una piscina, terrazas, vistas al mar, pero también lo que hemos visto ya durante el reportaje, que es una maravilla de senderos y caminos. Por lo tanto, nos vemos en Santa Susana, en la e-Bike Day Santa Susana, que lleva playa, pero también lleva mucho sendero.